Buenas tardes, mi nombre es Carismer Tovar, estudiante del segundo año sección 4 de la Facultad de Odontología de la Universidad Rómulo Gallegos, y el día de hoy vengo a hablarles sobre la etiología de la enfermedad periodontal. En lo que respecta a las enfermedades periodontales, cabe remarcar que para que se inicie la enfermedad periodontal es necesario que existan bacterias y placa bacteriana. La maduración de la placa lleva a la formación del cálculo, que se considera un factor etiológico indirecto de la enfermedad periodontal, debido sobre todo al hecho de que en la superficie externa colonizan bacterias viables. Esto, y no la existencia del cálculo por sí mismo, es el motivo por el cual el tratamiento de la infección por enfermedad periodontal exige su eliminación. Existen otros factores locales y sistémicos que, aunque tampoco son responsables directos del inicio de la enfermedad periodontal, modifican la respuesta de los tejidos periodontales frente a la presencia de la placa bacteriana y, por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta. La etiología de las enfermedades periodontales y su factor local. Aquí deben incluirse especialmente aquellos que aparecen como consecuencia de tratamientos dentales defectuosos, desde el margen protésico inadecuadamente ajustados y situados hasta restos de cementos olvidados subgingivalmente o coronas y restauraciones que invaden los espacios interproximales, es decir, todo aquello que por estar situado tan extrínsecamente a nivel dentogingival constituye un factor irritativo. Etiología de las enfermedades periodontales, factores sistémicos. Diferentes enfermedades y factores sistémicos actúan también indirectamente en la etiología de las enfermedades periodontales a nivel del periodonto, reduciendo las defensas del huésped o incrementando la virulencia bacteriana, y serán revisados más adelante. En consecuencia, la periodontitis son infecciones producidas por bacterias, aunque su expresión es modificada por factores ligados al medio. Cálculo dental. El cálculo dental es la acumulación de sales de calcio y fosfato sobre la superficie dental. Se trata del resultado de la mineralización de la placa bacteriana. Esto es del conjunto de microorganismos, saliva y restos alimenticios que se van depositando sobre las piezas dentales. El cálculo supragingival es visible en la cavidad oral, se forma por encima del margen gingival, se observa de color blancuzco o amarillento y es de consistencia dura y arcillosa. El cálculo subgingival no es visible al examen clínico, se forma por debajo de los márgenes gingivales, se observa de color pardo oscuro o negro verdoso, es duro y denso. La película adquirida. Se trata de un revestimiento insoluble que se forma de manera natural y espontánea en la superficie dentaria. Es una película orgánica de origen salival, libre de elementos celulares que se forman por depósitos selectivos de glicoproteínas salivales en la superficie de la hidroxipatita. La placa bacteriana o biofilm es el sistema ecológico formado por una comunidad bacteriana, virus, hongos o protozoarios rica en microorganismos anaerobios y aerobios que se desarrolla sobre la superficie dental con nula o escasa limpieza. Crece adheriéndose en la parte baja de los dientes, cerca de las encías. Tiene 3 etapas de colonización: depositación, coagregación y crecimiento y maduración. Según su localización se pueden clasificar en supragingival, subgingival, de fosas y fisuras, proximal y radicular. Placa supragingival. Es una placa que se ubica en la superficie de los dientes. Placa organizada de manera oblicua y perpendicular al eje largo del diente. Predominan las bacterias gram positivas. En las capas más profundas predominan las bacterias anaerobias y estrictas. En las más superficiales las bacterias anaerobias y facultativas. La actividad metabólica con la que se relaciona se basa en la fermentación láctea o producción de ácido láctico, producto de la metabolización de bacterias, carbohidratos, y se relaciona con la caries dental. Placa subgingival
Es una placa dental que por lo general se ubica en el surco gingival entre los dientes y la encía. Es una placa lapsa, desorganizada, floja. No hay formación previa de película adquirida, ya que la mayoría de las bacterias se depositan mas no se adhieren. Predominan las bacterias gram negativo. En un surco sano se encuentran más bacterias anaerobias y facultativas y en algunos aerobios extrínsecos, pero en un surco enfermo o con periodontopatía se halla predominio de anaerobios estrictos. Fisura. Se forma en fosetas y fisuras, casi no tiene matriz extracelular y contiene restos de alimentos. En proximal se forma entre los espacios interproximales a dirección apical y en radicular se desarrolla cuando el cemento radicular se expone microambiental gingivitis. La gingivitis es una forma frecuente y leve de enfermedad de las encías o enfermedad periodontal que causa irritación, enrojecimiento e hinchazón, o sea, inflamación. Se debe a los efectos a corto plazo de los depósitos de placa en los dientes. La placa es un material pegajoso compuesto de bacterias, moco y residuos de alimentos que se acumulan en las partes expuestas de los dientes. También es una causa importante de caries dental. Si la placa no se quita, se convierte en cálculo, que queda atrapado en la base del diente. Las bacterias y las toxinas que producen hacen que las encías se inflamen y se tornen sensibles. La periodontitis, también llamada enfermedad de las encías, es una grave infección de las encías que daña los tejidos que rodean y soportan, también protegen al diente. Esta es sin tratamiento, puede destruir el hueso que lo sostiene. La periodontitis puede hacer que los dientes se aflojen o que se pierdan, o sea, no se puedan recuperar. Características clínicas e histológicas y su diferencia entre ambas, o sea, entre la gingivitis y la periodontitis. Tanto la gingivitis como la periodontitis son enfermedades periodontales. Estas consisten en diferentes patologías que afectan el periodonto, es decir, afectan a los tejidos de sostén de los dientes. Entre ellos incluimos la encía, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Las enfermedades periodontales son patologías infecciosas que son causadas en su gran mayoría por bacterias, pero también pueden ser causadas por la acumulación de placa, un origen vírico, fúngico, pueden ser producidas por lesiones o debidas a enfermedades sistémicas e incluso a medicamentos que inducen a que produzca una enfermedad periodontal. Por otro lado tenemos la gingivitis, que esta podemos definirla como una inflamación de los tejidos de sostén que rodean los dientes. Si no tratamos la gingivitis, esta puede evolucionar y convertirse en una periodontitis, donde se ve afectado el hueso alveolar. La gingivitis se produce por una acumulación de placa bacteriana que produce la inflamación de los tejidos periodontales. Esta causa un sangrado y en algunos casos mucho dolor. Por otro lado, cuando se sufre periodontitis, o más comúnmente llamada piorrea, la infección de los tejidos periodontales afecta al ligamento periodontal, al hueso alveolar, y por este motivo se trata de una enfermedad irreversible, pudiendo ocasionar la pérdida de los dientes. Signos y síntomas clínicos de las enfermedades periodontales. Las encías sanas son firmes y de color rosa pálido y encajan perfectamente alrededor de los dientes. Los signos y síntomas de la periodontitis pueden comprender las siguientes: encías inflamadas o hinchadas, encías de color rojo brillante, rojo oscuro o hasta morado, encías sensibles al tacto, encías que sangran fácilmente. Por ejemplo, a la hora del cepillado, el cepillo se puede teñir de color rosa por la sangre, escupir sangre, y duele, incluso cuando se usa el hilo dental también puede producir sangre. Esto puede causar mal aliento, pus entre los dientes y las encías, dientes flojos o pérdida de dientes, dolor al masticar, se crean nuevos espacios entre los dientes, encías que se retraen de los dientes, se reabsorben, lo que hace que los dientes se vean más largos de lo normal,
y cambio de la manera en que se unen los dientes al morder. Hallazgos histológicos de la enfermedad periodontal: lesión inicial, lesión temprana, lesión establecida, lesión avanzada, bolsa periodontal o bolsa verdadera y falsa. La lesión inicial no se aprecia desde el punto de vista clínico. Consiste en un aumento de la circulación sanguínea por vasodilatación y por la presencia de vasculolitis, debido a la aparición de neutrófilos polimorfocelulares o PMN por depósito de la placa bacteriana en 2 o 4 días de permanencia. La lesión temprana se presenta entre los días 4 a 7 con infiltración leucocitaria en el tejido conectivo por debajo del epitelio de unión, a nivel del cual se localiza la infiltración densa de neutrófilos. Del mismo modo ocurre en el surco gingival. Y la aparición de proyecciones interpapilares. Se observan signos clínicos como marcado eritema gingival, ligero edema y hemorragia al sondaje, proliferación vascular y mayor destrucción de la colágena que en la lesión inicial. Lesión establecida. Se traduce como una gingivitis crónica y lleva a cabo su aparición entre los días 14 a 20. Se produce un éxtasis sanguíneo con alteración del retorno venoso y anosecmia gingival, que produce una encía característica en esta etapa, de un color azul por la anosecmia, y la descomposición de la hemoglobina en sus pigmentos elementales. También encontramos cambios en la textura e inflamación de moderada o intensa y marcado edema y eritema gingival. Lesión avanzada. Se produce una extensión de la lesión hacia el hueso alveolar. Las bolsas periodontales son espacios patológicos localizados entre el diente y la encía, originados por las bacterias productoras de la periodontitis. Estos espacios se producen como reacción inflamatoria ante estas bacterias patogénicas. En uno de los rasgos clínicos más importantes de esta enfermedad, en estos espacios se localiza la bacteria productora de la enfermedad junto con sus productos, restos alimenticios, células, supuración, entre otros. Se clasifican en varios tipos. Bolsa gingival relativa o falsa. Este tipo se forma por aumento del volumen gingival, pero no hay destrucción de los tejidos periodontales, es decir, sin destrucción ósea. Y la bolsa periodontal absoluta o verdadera, en este tipo si hay destrucción de los tejidos de soporte del diente. Clínicamente la bolsa periodontal se manifiesta con un enrojecimiento en las encías o un aumento del volumen de ellas, y se puede observar sangrado gingival, movilidad de la encía y supuración, y en pocos casos dolor. Función protectora y destructiva de la película adquirida. Protectora. Se opone a la descalcificación dentaria, impidiendo la penetración de los ácidos y el egreso de cationes desde la superficie del esmalte del diente hacia el medio. Y la destructiva es que permite la colonización bacteriana, posee carga negativa y gracias a puentes de calcio, los microorganismos, primeramente los cocos, se adhieren a la misma. Placa bacteriana o biofilm y su acción contra los tejidos y fases de formación. La formación de la biopelícula se puede dividir en 3 fases. La formación de la película dental o película adquirida. Es la etapa inicial del desarrollo de la biopelícula. Todas las zonas de la boca, entre ellas las superficies de los tejidos blandos, los dientes y las restauraciones fijas y removibles, están cubiertas por una película de glucoproteínas. Esta está constituida por componentes salivales y el líquido gingival, y así como también desechos, productos bacterianos y células de los tejidos del huésped.
Los mecanismos que intervienen en la formación de la película del esmalte incluyen fuerzas electrostáticas de Van der Waals e hidrófobas. La superficie de hidroxipatita tiene un predominio de grupos de fosfato con carga negativa que interactúan directa o indirectamente con elementos de macrocélulas salivales del líquido crevicular con carga positiva. Colonización inicial o colonización primaria. Tras unas horas aparecen las bacterias en la película dental. Los primeros colonizadores de la superficie dentaria cubierta con la película son los microorganismos gram positivos facultativos, como Actinomyces viscosus y Streptococcus sanguius. Estos colonizadores iniciales se adhieren a la película mediante moléculas específicas denominadas adhesivas presentes en la superficie bacteriana, que interactúan con receptores en la película dental. A continuación, la biomasa madura mediante la proliferación de especies adheridas y se produce además la colonización y el crecimiento de otras. En esta sucesión ecológica de la biopelícula hay transición de un ambiente aeróbico inicial caracterizado por especies gram positivas facultativas a otros notablemente escasos de oxígeno debido al consumo de este gas por parte de las bacterias pioneras que favorecen el predominio de gérmenes anaerobios gram negativos. Colonización secundaria y maduración. Las bacterias comienzan a aumentar en número y se da inicio a un proceso de sucesión ecológica autogenética. Los microorganismos residentes modifican el ambiente de tal forma que ellos mismos pueden ser sustituidos por otros más adaptados al hábitat modificado. Los colonizadores secundarios son microorganismos que no colonizaron en un principio superficies dentales limpias, entre ellos prebotella intermedia, prebotella leochei, especie de Captonocitopaga, Phosphobacterium necleatum y Porphyramonas gingivales. Dichos patógenos se adhieren a las células de bacterias ya presentes en la masa de la biopelícula. Postulados de Robert Koch. Los postulados de Koch son 4 criterios que fueron diseñados para establecer la relación causal entre agentes patógenos, mayormente microbios, y las enfermedades. El primer postulado es: el microorganismo debe poder ser encontrado en abundancia en todos los organismos que estén padeciendo la enfermedad, pero no debería encontrarse en lo que está sano. Esto quiere decir que si se sospecha de un microbio, es el agente causal de una enfermedad en particular, debería poder encontrarse en todos los organismos que estén sufriendo dicha enfermedad, mientras que los individuos sanos no deberían de tenerlo. Segundo postulado: el microorganismo debe poder ser extraído y aislado de un organismo enfermo y cultivarse en un cultivo puro. Esto quiere decir que si las sospechas de un microorganismo causan enfermedad, este debería poder sacranchi. El microorganismo debe estar presente en una proporción elevada a los sitios activos de la enfermedad. Asociación. 2. La eliminación del microorganismo se asocia con la remisión de la enfermedad. 3. La respuesta inmune humoral o celular debe ser indicativa de enfermedad. 4. La implantación experimental del microorganismo dentro del surco gingival de un animal de experimentación debe incluir la enfermedad periodontal. 5. Factores de virulencia para iniciar y agradar la enfermedad con relación al punto. 1. Se puede decir que son muchos los microorganismos aislados de lesiones periodontales, pero para implicar al microorganismo como periodontopatógeno, debería aislarse en gran número de manera constante en relación con una patología específica. El punto 2 se explica por sí solo, así como el 3 con relación al punto 4. La bacteria implicada debe ser capaz de alterar de manera notable al organismo para que éste relacione, estimulando la respuesta inmune específica, es decir, la zona afectada debe ser infiltrada con múltiples células defensivas tipo macrófagos
con la generación de anticuerpos, así como también la producción de interleuquinas, y además se debe encontrar allí bacterias fagocitas. Y el 5 quizás sea más problemático porque debe reunir